La primera lectura de este miércoles de la tercera semana de Cuaresma es del libro del Éxodo, capítulo 23, versículos del 7 al 11, del 18 al 23 y capítulo 34, versículos del 5 al 9 y del 29 al 35. En ella se nos narra la especial manifestación de Dios a Moisés. La tienda de la reunión se convierte en el lugar del encuentro entre Dios y su pueblo. Allí Moisés entra como mediador, mientras Israel contempla desde lejos el misterio de la presencia divina. La nube que desciende manifiesta que Dios no abandona a su pueblo, sino que permanece en medio de él, dialogando con quien ha elegido para guiarlo. En ese diálogo íntimo, Moisés se atreve a pedir lo más grande, contemplar la gloria del Señor. Dios le concede pasar ante él, revelándole no tanto su poder como la profundidad de su misericordia. Así se revela el verdadero rostro de Dios, compasivo, paciente y rico en amor, siempre dispuesto a perdonar y a renovar la alianza con un pueblo frágil. El resplandor del rostro de Moisés muestra que quien permanece en la presencia de Dios queda transformado por su luz. La cercanía del Señor deja en el hombre una huella visible, un reflejo de su gloria. Por eso Moisés se cubre con un velo ante el pueblo, pero se descubre nuevamente cuando entra a hablar con Dios, recordando que la verdadera claridad del corazón nace del encuentro con Él. Primera lectura del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés levantó la tienda y plantó fuera a distancia del campamento, y la llamó tienda del encuentro. El que deseaba visitar al Señor salía del campamento y se dirigía a la tienda del encuentro. Cuando Moisés salía en dirección a la tienda, todo el pueblo se levantaba y esperaba a la entrada de sus tiendas, mirando a Moisés hasta que éste entraba en la tienda. En cuanto Moisés entraba en la tienda, la columna de nube bajaba y se detenía a la entrada de la tienda, mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo veía la columna de nube a la puerta de la tienda, se levantaba y se postraba, cada uno a la entrada de su tienda. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con un amigo. Después Moisés volvía al campamento, mientras Josué, hijo de Nun, su joven ayudante, no se apartaba del interior de la tienda. Entonces Moisés exclamó: «Muéstrame tu gloria». Y él respondió: «Yo haré pasar ante ti toda mi bondad y pronunciaré ante ti el nombre del Señor, pues yo me compadezco de quien quiero y concedo mi favor a quien quiero». Y añadió: «Pero mi rostro no lo puedes ver, porque no puede verlo nadie y quedar con vida». Luego dijo el Señor: «Aquí hay un sitio junto a mí, ponte sobre la roca. Cuando pase mi gloria, te meteré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después, cuando retire la mano, podrás ver mi espalda, pero mi rostro no lo verás». El Señor bajó en la nube y se quedó con él allí. Moisés pronunció el nombre del Señor. El Señor pasó ante él proclamando: «Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en clemencia, lealtad, que mantiene la clemencia hasta la 1000ª generación, que perdona la culpa, el delito y el pecado, pero no los deja impune, y castiga la culpa de los padres en los hijos y nietos hasta 3ª y 4ª generación». Moisés al momento se inclinó y se postró sobre la tierra. Y le dijo: «Si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque es un pueblo de dura cerviz, perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como herederos tuyos».
Cuando Moisés bajó de la montaña del Sinaí con las 2 tablas del testimonio en la mano, no sabía que tenía radiante la piel de la cara por haber hablado con el Señor. Aarón y todos los hijos de Israel vieron a Moisés con la piel de la cara radiante y no se atrevieron a acercarse a él. Pero Moisés los llamó. Aarón y los jefes de la comunidad se acercaron a él y Moisés habló con ellos. Después se acercaron todos los hijos de Israel y Moisés les comunicó las órdenes que el Señor le había dado en la montaña del Sinaí. Cuando terminó al hablar con ellos, se cubrió la cara con un velo. Siempre que Moisés entraba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta la salida. Al salir, comunicaba a los hijos de Israel lo que se le había mandado. Ellos veían la piel de la cara de Moisés radiante, y Moisés se cubría de llanto la cara con el velo hasta que volvía a hablar con Dios. Fin de la primera lectura. La segunda lectura es de San Teófilo de Antioquía, sexto obispo de una de las primeras diócesis de la primera iglesia cristiana, autor del libro A Autólico, que escribió para un amigo pagano culto en defensa de la fe cristiana, y en la que nos enseña que el conocimiento de Dios no depende de los ojos del cuerpo, sino de la claridad del corazón. Dios no es invisible porque esté ausente, sino porque el hombre oscurecido por el pecado pierde la capacidad de percibir su luz. Así como la vista necesita pureza para contemplar la luz del sol, también la mente necesita limpieza interior para reconocer a Dios. Por eso compara el alma con un espejo. Cuando está limpio, refleja con claridad. Cuando se cubre de herrumbre, ya no puede mostrar el rostro que tiene delante. De la misma manera, el pecado enturbia el alma y le impide reconocer la presencia divina. Sin embargo, el hombre no está abandonado a su oscuridad. Dios mismo es el médico que puede sanar los ojos del corazón. Quien vive en la fe, en el temor de Dios y en la pureza de vida, comienza ya a abrir su mirada interior. Entonces la criatura descubre en la obra de la creación y en la sabiduría divina los signos del Creador. Y llegará el día en que, revestido de inmortalidad, el hombre podrá contemplar plenamente al Dios vivo, cuya luz ya ahora comienza a reflejarse en el corazón purificado. Segunda lectura. San Teófilo de Antioquía. Si tú me dices, muéstrame a tu Dios, yo te diré a mi vez, muéstrame tú al hombre que hay en ti. Y yo te mostraré a mi Dios. Muéstrame, por tanto, si los ojos de tu mente ven y si oyen los oídos de tu corazón. Pues de la misma manera que los que ven con los ojos del cuerpo perciben con ellos las realidades de esta vida terrena y advierten las diferencias que se dan entre ellas, por ejemplo, entre la luz y las tinieblas, lo blanco y lo negro, lo deforme y lo bello, lo proporcionado y lo desproporcionado, lo que está bien formado y lo que no está, lo que es superfluo y lo que es deficiente en las cosas. Y lo mismo se diga de lo que cae bajo el dominio del oído, sonidos graves, agudos o agradables. Eso mismo hay que decir de los oídos del corazón y de los ojos de la mente en cuanto a su poder para captar a Dios. En efecto, ven a Dios los que son capaces de mirarlo, porque tienen abiertos los ojos del Espíritu. Porque todo el mundo tiene ojos, pero algunos lo tienen oscurecidos y no ven la luz del sol. Y no porque los ciegos no vean ha de decirse que el sol ha dejado de lucir, sino que esto hay que atribuírselo a sí mismo, a sus propios ojos. De la misma manera, tú tienes los ojos de tu alma oscurecidos a causa de tus pecados y malas acciones. El alma del hombre tiene que ser pura como un espejo brillante. Cuando en el espejo se produce el orín, no se puede ver el rostro de una persona. De la misma manera,
Cuando el pecado está en el hombre ya no puede contemplar a Dios, pero puedes sanar si quieres. Ponte en manos del médico y él punzará los ojos de tu alma y de tu corazón. ¿Qué médico es este? Dios, que sana y vivifica mediante su palabra y su sabiduría. Pues por medio de la palabra y de la sabiduría se hizo todo. Efectivamente, la palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca, sus ejércitos. Su sabiduría está por encima de todos. Dios, con su sabiduría, puso el fundamento de la tierra. Con su inteligencia preparó los cielos. Con su voluntad rajó los abismos y las nubes derramaron su rocío. Si entiendes todo esto y vives pura y santa y justamente, podrás ver a Dios. Pero la fe y el temor de Dios han de tener la absoluta preferencia de tu corazón, y entonces comprenderás todo esto. Cuando te despojes de lo mortal y te revistas de la inmortalidad, entonces verás a Dios de manera digna. Dios hará que tu carne sea inmortal junto con el alma, y entonces, convertido en inmortal, verás al que es inmortal con tal de que ahora creas en él. Fin de la segunda lectura. Dios Padre bueno, que en el bautismo has revestido de Cristo a tu siervo Pedro Arrupa y lo llamaste a su seguimiento en suma pobreza espiritual en la compañía de Jesús, escucha benigno nuestra oración. Él se entregó a ti plenamente como misionero y guía de sus hermanos, tanto en la salud como en la enfermedad. Movido por el Espíritu Santo, lo has puesto al servicio de la fe, convirtiéndolo en maestro de discernimiento y dócil servidor de la justicia del reino. Con confianza te rogamos que a imitación de Jesucristo, pobre y humilde, a quien amó entrañablemente, el Padre Arrupa pueda ser reconocido como modelo de vida evangélica y testigo de cómo ser profetas en el mundo, animándonos a ser en toda cultura hombres y mujeres para los demás. Por su intercesión y para tu mayor gloria, te pido ahora esta gracia particular. Que desees concederme para tu servicio y alabanza, por Cristo nuestro Señor. Amén.